Buenas tardes, bienvenidos sean a la segunda clase del primer módulo de Economía de la Salud. Para empezar, quería saber si tienen alguna duda sobre el trabajo, sobre el proyecto, sobre la formación de los grupos. De hecho, yo, con respecto a la duda que me habían hecho la semana pasada, sí, yo pregunté a las autoridades de la universidad y me dijeron que sí, no se iba a poder un grupo de 4 personas. Que tenían que ser 3 máximo, pueden ser pareja o individual. Sí, Natalie. Sí, Doc, buenas tardes. Yo tengo duda con la tarea. Solo para Ujú. comprender bien, lo que usted nos está pidiendo es una tabla comparativa sobre lo que no es listado. Ok. ¿Eso lo quiere que se lo Ujú. muestre más Es como una, una tabla? Ok. esa O de... la pueden desarrollar Ok. en un cuadro poniendo las diferencias principales entre las diferentes economías de los países de la región centroamericana. De hecho, si les cuesta encontrar datos sobre Belice, pueden obviar a Belice y solo centrarse en los 5 principales, ¿verdad? De acuerdo. Gracias, Ujú. doctor. Sí, Carla. Hola, buenas tardes, doctor. Hola, Con buenas tardes. respecto al comentario, nosotros en el foro, el grupo de 4, le escribimos que nos dividimos en parejas. Ujú, ujú. Sí, ya lo tomé en cuenta. Ujú. Sí, sí, ya eso ya lo, ya lo consideré. Entonces ya no hay problema. No sé si tienen alguna otra duda. Sí, Carlos, Carlos Javier. Buenas tardes, maestro, compañero. Sí Sí, bueno. tengo una duda con respecto al tema económico. Em, pues en economía, pues en los servicios sanitarios, pues hay más necesidades económicas que recursos. Pero Ujú. con respecto al tema, para ir aterrizando en la pregunta, con respecto al tema, ¿nos puede dar, por ejemplo, un ejemplo acerca de digamos, qué tipo de temas es que usted necesita? Por ejemplo, yo podría decir que donde trabajo necesita un equipo, una tomografía óptica de coherencia, por ejemplo. Ujú. Ese para mí es un tema económico. Entonces, pero quisiera que nos ayudara a Se entender refiere un poco al proyecto, ya al proyecto al integrador. proyecto de integración, ¿correcto? Sí, de hecho, a mí me gusta hacerlo así, o sea que desde la semana 1 yo ya le voy proponiendo porque yo sé que es un trabajo extenso y ya esta semana ahí les puse para que puedan ir avanzando. Entonces, lo que se va a necesitar para esta semana, en cuanto al proyecto integrador, nada, o sea, no es que estemos pidiendo algo ya para esta semana, sino que para la siguiente. Entonces, solo lo que vamos a realizar solo es como ahorita solo el tema, el planteamiento del problema, o sea, a eso se refiere por qué, o sea, el por qué piensan que es un problema y que la justificación que va de la mano del planteamiento del problema, un objetivo general de lo que quisieran investigar y, y los objetivos específicos, que para el caso yo les sugiero que sean máximo tres objetivos específicos. Si no, con dos puede ser suficiente para desarrollarlo. Y con respecto a lo que me menciona, podría ser por el tiempo también que tenemos, que solo son 10 semanas que tenemos para desarrollar todo el trabajo. Se podrían centrar en un análisis de costos, por ejemplo, en un análisis de costos de algo que ustedes piensen que tiene alguna deficiencia. Y con respecto al tema, ahorita solo es como la introducción, o sea, solo es, por ejemplo, si ustedes deciden investigar, trabajan en una unidad de primer nivel, por ejemplo, y decidieran estudiar los costos que para la consulta externa, por ejemplo, genera la hipertensión arterial. Entonces, ese es el tema general, pero ya de ahí en el transcurso que lo vayamos desarrollando, puede variar, puede ser que ya no, por A o B razón se topan con que tal vez en la administración no les generan muchos datos
no les proporcionen datos de dinero, porque obviamente ahí vamos a ocupar datos de dinero y tal vez no van a tener la facilidad de poder alcanzar. Entonces, eh, se podría centrar el análisis en otro, siempre sobre la hipertensión arterial, siempre visto desde el tema económico y de otra perspectiva, ¿sí? Entonces, lo que necesito ahorita más que todo es solo es como que el tema me va a decir a mí cuál es el rubro el que quieren analizar. Aunque en el trayecto se vaya modificando el tema. No sé si me voy a entender ahí. Lo que necesito es el rubro hacia el Re- cual se van a... realmente no le entendí pero realmente, porque con mucho respeto, Ujú, porque, o sea, es precisamente tener una idea clara de lo que vamos a hacer lo que nos va a llevar al éxito durante las 10 semanas, porque si nosotros planteamos un tema que es inviable, entonces vamos a tener que estarlo cambiando a través de las semanas, como usted muy bien lo ¿Qué, dice. qué Entonces, tema han pensado ustedes? no sé, yo por eso le decía, yo quiero comprar una tomografía óptica de coherencia para a nivel ocular. Entonces, Mm, porque he identificado que hay demasiados pacientes con retinopatía diabética. ujú, Entonces, ese es un tema económico, pero sí, y lo lo que yo podría deseo, plantear lo que yo deseo como, plantear, digamos, son, o sea, si eso lo puedo plantear a través de objetivos generales, específicos, porque eso lleva sí, bibliografía, lleva esto, lleva lo otro. Entonces, ujú. o sea, tener yo De hecho, un tamaño de bola para poder, digamos, decir, no, este tema no conviene porque no tengo costo. Este otro tema, entonces, pero sí se puede, tener, o por sea, ejemplo, tener y un enlace global. ajá, por eso le decía yo, que en el caso de que me acaba de plantear, usted ya detectó la necesidad, ¿sí? Entonces, tiene la necesidad sentida. Entonces, de ahí puede partir, ya sale el planteamiento del problema, ya sale la justificación y el tema lo va a sacar prácticamente del problema. Entonces, en el caso suyo, podría plantearse hacer un análisis de los costos de implementación de la tomografía propuesta. Y ese es su tema, los costos de la implementación, porque donde está ahorita no tienen. ¿Sí? Entonces, usted va a contrastar, o sea, va a agarrar una tecnología médica que ya se implementa dentro si es que se implementa, porque, por ejemplo, si usted tiene una clínica oftalmológica y en la clínica oftalmológica no cuenta ahorita con el servicio de la tomografía, entonces, sí, pero una herramienta que se utiliza para solventar diagnóstico, tratamientos, ¿ya? Entonces, sea como sea, usted la necesita. Entonces, ahorita, el estado actual, esa necesidad de la tomografía se está suplantando de una u otra forma. O la mandan a hacer particular, por ejemplo, o a otro lado, generándole costo de bolsillo al paciente, costos de transporte, de movilización, inconvenientes, citas largas, o sea, todo eso, ¿ya? Entonces, ustedes ya están suplantando esa necesidad de otra forma. Entonces, ustedes van a contrastar esa necesidad que se está viendo suplida por otros mecanismos a el mecanismo de implementarla ahí, ¿sí? Entonces ustedes van a sacar los costos de cuánto les costaría a ustedes implementar esa tecnología dentro de la institución donde usted trabaja. Ujú. Y eso ya se convierte en un tema económico. Perfecto. Ujú. Muchas gracias. Entonces, a eso me refería. Entonces, ahí ya tienen, de hecho, ya con eso ya arrancan. Y ahí van. Y con respecto a lo que usted me decía, de lo del tema, sí, lo que se hace es el rubro. Por ejemplo, yo ya sé que, por ejemplo, el tema de su grupo va a ir enfocado hacia analizar costos de implementación de una tecnología de, de tomografía, ¿sí? Ujú. Entonces ya tenemos el rubro. A eso me refería yo. Le agradezco Sí, mucho. Carla.
¿Sí? Sí, Cara, sí, tenía la mano sí. No, levantada. yo quería aprovechar lo que se estaba mencionando solo como hay alguna estructura. Yo leí que el documento tiene que tener 20 páginas y la primera parte, pero hay alguna estructura con respecto a como comenzamos como una investigación, como planteamiento, objetivos, etcétera, Ujú. pero hay alguna estructura que ya esté definida total como para poder guiarnos. Y lo otro es, por La, ejemplo, también la quisiera estructura poner, se las puedo compartir. Yo perfecto. se las Ujú. iba a ir poniendo así, poco a poco, ¿va? Por ejemplo, ahorita vamos con el tema, el planteamiento del problema, objetivos, justificación. Nada más, son cinco. Son el propio tema, el planteamiento del problema, de por qué es un problema, la justificación que viene del planteamiento, y un objetivo general donde van a involucrar a los específicos que decidan. Yo les sugeriría que máximo unos tres, máximo, ¿verdad? Si no, con unos dos es suficiente, pero que todos vayan enfocados al tema económico. Después vamos a seguir trabajando lo demás, el marco teórico, y así vamos a ir trabajando poco a poco. Si ustedes quieren ver la estructura de todo el documento, se los puedo cargar a la plataforma. Ujú. Y le puedo cargar ahí qué es lo que va a llevar al final todo el documento. Sí, por Ujú. favor. Sí, se puede. Ujú. Ujú. Yo se los puedo cargar. Se los puedo dejar cargado hoy en la noche de cómo va a ser la estructura de todo el documento que se va a presentar al final, ¿verdad? Al final de todas las 10 semanas. ¿Sí? Ujú. Se los dejaría cargados hoy en la noche. Sí, Lorena. Gracias. Hola, buenas tardes, doctor. Mire, yo tengo una duda. ¿Es el costo económico de una tecnología que representa, verdad? Se puede hacer como en Mm. retrospectiva, porque yo, vaya, estoy en el área de telemedicina del Seguro Social. Podríamos como retomar los datos del 2020, 2021, que fue como en el momento en el que se empezó a Cuando se implementar. implementó. Ujú. Sí, se Sí. puede. Y de hecho, en este caso, ese estudio que propone es un estudio de una tecnología que no se ocupaba en el país. Ujú. Entonces van a tener que basar el estudio en los costos de implementación del país, ¿ya? Porque eso sí lo van a tener con los costos de implementación de otras poblaciones que sean parecidas a las de El Salvador, donde ya estaba implementado. O sea, es como hacer también el análisis comparativo de lo que representó y también lo que podría representar Ujú. ¿cómo decir?, el ahorro económico de haber implementado esa tecnología también. Ahorita lleva esta tecnología 5 años. El Ujú. ahorro en costes, se podría sacar un estimado. Ujú. Va. Tanto Ok. como realizar un análisis de costeo, con costos y beneficios a futuro y todo eso, es muy largo, o sea, no Ujú. nos daría el tiempo para poderlo desarrollar así, pero sí se podría sacar. Por ejemplo, eh, llevan anual cuántas consultas se dieron de forma en la telemedicina, entonces, y hay costos también por consulta. ¿Cuánto cuesta la consulta con un oftalmólogo, por ejemplo? ¿Cuánto cuesta con otro especialista? ¿Cuánto consulta la consulta general? Y así lo pueden desglosar, porque al final la consulta de la telemedicina por lo general casi que es la misma, tienen el mismo costo porque ocupan las Ujú. mismas herramientas. Entonces, ¿y cuánto se cuesta la telemedicina? ¿Cuánto cuesta una consulta privada, de manera privada, con el especialista? Y lo detallan ahí en la estructura de la metodología, que se comparó Ok. contra el costo privado. Ujú. Sí se puede. Ok, está bien. Gracias, doctor. Pero por lo menos ahorita, por el proyecto integrador, no se preocupen mucho, porque ahorita solo se los puse ahí para que, pues, si quisieran ustedes ir adelantando. Pero esa es lo que me van a presentar hasta el final de la siguiente semana, no en este, sino que en el final de la que viene. Ujú. Y no se preocupen, que de hecho yo le voy a ir haciendo retroalimentaciones a cada uno de los documentos y al final van a desarrollar un buen documento. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta con respecto a la actividad de esta semana? La actividad de esta semana, de hecho, es la presentación de un cuadro. Creo que no hay mucho,
mucho en qué perderse. Ahí están las instrucciones colocadas dentro del aula, no es una cuestión muy rebuscada, ¿sí? Quería que tuvieran también a la mano ahorita una calculadora o celular. Y voy a proceder a recalcarles lo que me interesa que se lleven de esta semana. Es lo que yo les decía del primer avance. Entonces, este primer avance solo lo vamos a entregar hasta el 21 de octubre. De hecho, quedan todavía 10 días. No les puse cuántas páginas. De hecho, y les voy a dejar cargado en esta misma semana, les voy a dejar cargado un apartado aquí donde ya va a estar la estructura final de todo el documento para que tengan una idea de qué es lo que se va a presentar al final de toda la evaluación. Me gusta dejarles en el recurso libro todo lo que me interesa a mí que aprendan, ¿sí? Y me gusta ocupar bastante el recurso libro porque esto ya es lo que han estado leyendo ustedes, ¿ya? Entonces, el tema de ahora se va a centrar en la macroeconomía. Me parece de las dos grandes vertientes y lo que estuvimos hablando la semana pasada sobre el problema económico, que el problema económico es qué producir, cómo se va a producir y para quién se va a producir, ¿sí? Entonces, las dos grandes vertientes de la economía tratan sobre el aspecto macroeconómico y el aspecto microeconómico. El macroeconómico es cuando vemos la economía desde un todo, ¿sí? Y esto nos sirve para analizar las regiones, países, ¿sí? Entonces, y para entender realmente cómo es el funcionamiento de la economía en dicha región que vamos a analizar, ¿verdad? Y lo que se trata acá es de obtener como un panorama, o sea, conocer cuáles son las actividades económicas que más le generan ingresos a un país, a un conjunto de países, ¿sí? Y cómo lo hacen por lo general es el cálculo, de hecho se los puse yo acá, el cálculo de las distintas cuentas de ingreso de un país. Y de hecho, dentro de lo que es lo que les puse acá en el recurso libro, ustedes de hecho ya han oído hablar del PIB y esa es de las cuentas nacionales que principalmente se ocupa, ¿sí? El Producto Interno Bruto. Por eso es que lo van a ver desarrollado aquí más a fondo, ¿verdad? Pero realmente, aparte del PIB, eh, tenemos varios, o sea, tenemos el Producto Nacional Bruto, de hecho se lo puse aquí, el Producto Nacional Bruto, el Producto Interno Bruto, el consumo privado, el consumo público, cuánto es la inversión que se hace en privada, cuánto se hace público y las exportaciones. Estos son los principales variables macroeconómicas y de todas ellas, el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto son las principales y de ellas la que más se ocupa es el Producto Interno Bruto. Por eso es que lo van a ver desarrollado más adelante, porque el Producto Interno Bruto nos puede decir lo que es en estas tres, o sea, el consumo público, el consumo privado y las inversiones que se pueden hacer y las exportaciones ya van casi que implícitas dentro del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las cuentas nacionales? Prácticamente solo se los recalqué acá, solo es el registro sistemático de todo lo que produce, todo lo que produce un país, una determinada región, y por lo general siempre va a ser trimestral o de forma anual. Entonces, les puse aquí que la contabilidad nacional, o sea, de hecho les expliqué qué era la contabilidad y qué es la economía. La contabilidad solo es registro, o sea, solo es de algo que ya sucedió y que lo que van a hacer es registrar para atrás, no para adelante, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de contabilidad. Entonces, para eso sirven este tipo de variables macroeconómicas. Solo es para ver la contabilidad nacional de un país, pongámosle, y el nivel de ingreso que tiene y cuál es el aporte que hace a la economía. ¿Sí? Eso es en cuanto a las cuentas nacionales. Creo que aquí no hay mucho que perderse.
No sé si tienen una duda de eso. Dígame, Stanley. Buenas tardes. Sí, Sí, buenas yo tardes. tenía duda con algo de la tarea que mencionando esto, con el Producto Interno Bruto, Ujú. ¿estaría válido incluir las remesas? Ya lo vamos a tocar ahí. Fíjese que si quieres se lo explico cuando vayamos avanzando, pero Vaya, como un adelanto, en el Producto Interno Bruto, eh, en resumen, se cuenta lo que se ha producido dentro de la región. Entonces, una remesa que le hagan alguien tiene un familiar en Italia y le manda solo el dinero, ¿sí? Entonces, esa remesa que vino de Italia, ¿dónde se produjo? El dinero, ¿dónde se produjo? En Italia. Exacto. Entonces no entra dentro del Producto Interno Bruto. Entra dentro del Producto Nacional Bruto, ¿sí? Pero no dentro del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, eh, alguien un artista que venga a dar un concierto aquí a El Salvador, ¿sí? El grupo es de Estados Unidos. Entonces, él es de Estados Unidos. Entonces, vino a dar el concierto aquí. El dinero generado por ese concierto se fabricó en El Salvador, ¿verdad? Entonces, ese concierto, aunque todo el crew y toda la banda sea estadounidense, pero sí entra dentro del Producto Interno Bruto porque se produjo dentro del país, ¿sí? Entonces, pero para Estados Unidos no lo podrían ir, aunque todo el dinero lo agarran de aquí, se lo lleven para Estados Unidos, no entra dentro del Producto Interno de Estados Unidos, porque no lo produjeron en Estados Unidos, ¿sí? Pero si eso, en Estados Unidos se pueden a medir el Producto Nacional Bruto, ahí sí entra dentro del Nacional de Estados Unidos y no entra dentro del Producto Nacional de nosotros, porque el Producto Nacional Bruto mide todo lo que la economía produjo por nacionales, no importa dónde estén, ¿sí? Esa es la diferencia grande ya les adelanté la parte más adelante de la clase, pero esa es la diferencia grande entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. En el Producto Nacional Bruto no importa dónde se produjo el dinero, siempre y cuando haya sido producido por un salvadoreño. Por ejemplo, en el caso de nosotros del Salvador. En cambio, en el Producto Interno Bruto lo que importa es lo que se produjo dentro del país, no importando ni quién lo produjo, ni hacia quién iba. Sí, Kevin. Y si un extranjero viene al país, invierte, levanta una empresa y esa empresa empieza a consumir los recursos naturales para sacar adelante su negocio y ese mismo negocio ha generado empleos, inversiones y otras cosas, ¿eso Ujú. caería dentro del Producto Interno Bruto o dentro del Interno Producto Bruto. Nacional Bruto? Para nosotros El Salvador es el Producto Interno Bruto. Sí, Ah, entra dentro del Producto Interno Bruto. De hecho, usted tocó ya, siguiendo dialogando en cuanto a en cuanto al Producto Interno Bruto, este, ahí acaba de tocar un punto sumamente importante, ¿sí? Porque para nosotros El Salvador, esa empresa que ha venido a invertir aquí, que ha hecho plantas de lo que sea acá, una maquila, por ejemplo, y que invirtió acá, entonces, todo lo que la maquila produzca es parte del Producto Interno Bruto, porque ha sido generado dentro del territorio salvadoreño, ¿sí? Y la empresa era de Taiwán, por ejemplo, y ellos quisieran contabilizarlo dentro del Producto Interno de Taiwán, no lo podían incluir porque la empresa está en El Salvador y toda la mano de obra está en El Salvador, todo está en El Salvador. Dentro del Producto Nacional Bruto sí lo podrían incluir en Taiwán, ¿sí? Pero no dentro del Producto Interno Bruto. Y acaba de tocar el punto importante que usted mencionó ahí, y esa es una de las limitaciones que tiene el Producto Interno Bruto. Todos los indicadores, como se van a dar cuenta a lo largo de la economía, eh, tienen limitantes. Y usted le mencionó, Kevin, una de las limitantes, no mide el impacto, no mide el impacto que pueda generar la construcción, por ejemplo, que de repente póngale no nos vayamos tan lejos, la minería.
la minería que van a implementar en el país, pueden sacar costos y beneficios para la empresa minera, para el país de la extracción y todo, pero no pueden medir los riesgos. O sea, no han medido los riesgos. O sea, los riesgos que va a generar es el impacto de la implementación de esa tecnología que hasta el momento aquí en el país no se está implementando. Sí, Ariel. Sí, en cuanto a eso quería mencionar que una de las limitaciones era eso, que no mide los costos ambientales o sociales. También Ujú, ahí no está incluido la economía informal ni el trabajo no remunerado. Eso no se incluye en el Producto Interno Bruto, porque en teoría, en el caso perdón, de la economía informal, no existe como un registro como tal de eso. Entonces, no, ujú, creo que es otra de los limitantes. No sé si me he ujú. confundido, pero creo que a ver si lo comprendí. Sí, Y otra de las así limitantes es. también es que no puede garantizar el bienestar, porque puede crecer, aunque puede empeorar la calidad de vida de una zona específica, y también nos muestra las desigualdades, porque a nosotros nos da nada más como el valor, pero no nos indica en realidad la distribución de ese ingreso. Exacto. O sea, lo que mide son la cantidad. O sea, en el Producto Interno Bruto, de hecho, todas las limitantes que usted mencionó ahí sí son limitantes del Producto Interno Bruto, porque al final solo nos va a decir, en teoría, cuánto produce un país o región, nada más. No nos indica ni quién lo consume, ni quién se beneficia, ni todos los riesgos sociales que se pudieron haber dado por producir ese Producto Interno Bruto. No hay nada social, no mide nada, ambiental tampoco. Sí, o sea, todas esas son limitantes, porque lo que mide aquí solo es cuánto se produjo. No habla sobre desarrollo económico, por ejemplo, o sea, de para quiénes se produjo esto y si realmente lo que se produce, imagínense póngale, que tengamos el país lleno de maquilas, la gente tiene trabajo y no hay desempleo, pero todo lo que se produce, todo el dinero no se gasta en el país porque se van a las diferentes países de las empresas que han invertido en eso. Entonces, al final no nos va a servir a nosotros para incentivar el desarrollo económico, sino que solo nosotros somos mano de obra, se produce, se va del país, pero no se gasta en el país, ¿sí? Y ese es uno de los problemas, porque si todo el dinero se está generando en el país, pero no se queda en el país, no se gasta en el país, entonces no mueve la economía del país. Sí, Carlos. Sí, un tema actual que hace referencia a los costos de implementación y a los, digamos, daños ambientales que produce las tecnologías a nivel mundial y a nivel de los recursos naturales es la implementación de la inteligencia artificial, ¿verdad? Los costos de la implementación de la inteligencia artificial. Hay sendos estudios acuñados por las cadenas internacionales acerca del consumo excesivo de agua que se utiliza para el enfriamiento de los servidores que se ocupan para la producción de la información. Entonces, es un tema, digamos, relevante con respecto a los beneficios que produce, pero al mismo tiempo a los costos de implementación de su efecto. Sí, no, y de hecho, eso que acabo de mencionar, dentro del área de software y todo, se llama minería, o sea, minería digital. O sea, el costo de mantener todos los servidores fríos, trabajando, gastando luz, ¿sí? Agua, o sea, gastan recursos, pues, a muchos recursos. Y con el avance de la tecnología, de repente no van a saber porque, por ejemplo, este es un tema bien aparte, pero en YouTube y otras plataformas, a veces es una simple IA lo que ha hecho todo el trabajo. O sea, la IA le han metido metadatos, por ejemplo, y ella es capaz de hacer un análisis de tendencias. La misma IA analiza, ve cuáles son las tendencias, cuáles son los videos que más se ven y crea un video sobre eso. Y bien se nota cuando uno está viendo un video creado completamente por IA. O sea, es bien feo eso, porque
a mi forma de ver. También se está perdiendo la capacidad de atención de la persona, también porque, o sea, como que están minando el cerebro, que el cerebro se inyecte dopamina solo por 15 segundos, 30 segundos, y eso al final no es bueno porque pierde las personas la capacidad de análisis también. O sea, un análisis profundo, las nuevas generaciones, habría que ver de qué forma se trabaja porque está difícil. Sí, Kevin. Pero en relación a lo que usted comentó de ese dinero que se produce pero no se queda aquí, esta alza de conciertos que ha tenido el país, de estos artistas invitados internacionales que vienen a dar un espectáculo y se llevan el dinero del Salvador para sus respectivos bolsillos, ¿no afectarían entonces la economía salvadoreña? Fíjese que hasta este momento, de hecho, ya comenzó a afectar, porque si usted se fija y se mete así por curiosidad, ya están cancelando bastantes conciertos, porque realmente la economía salvadoreña no da para tanto concierto. Y por lo general son nichos, o sea, por ejemplo, si a usted le gusta el rock o le gusta la música reggaetón, entonces es la misma población, o sea, el mismo que va a ir a este concierto de rock acá es el mismo que va a ir al otro y es el mismo que va a ir al otro. Entonces, al final, como la economía no estamos tan bien que se diga acá en el país, los salvadoreños no estamos eh, tan, la economía de nosotros no da para tanto concierto, entonces al final se van a empezar a cancelar. Eso se llama sobresaturación de mercado, eso lo vamos a ver nosotros cuando veamos los entes individuales. Ahorita porque estamos viendo solo desde lo macro, ¿verdad? O sea, estamos viendo toda la producción como desde el punto de vista macroeconómico, desde arriba, todo. Pero esa es sobresaturación del mercado, es un fallo de mercado, de hecho, ahí yo se lo voy a explicar más adelante en otras clases, ¿verdad? Eh, Se llama exceso de oferta. O sea, hay mucha oferta y hay poca demanda. Entonces, lo que tiene que hacer es disminuir la oferta para que la demanda vuelva a nivelarse. Sí, Milton. Bueno, buenas tardes, doctor. Fíjese que al menos en California creo que eso ya lo visionaron ellos, porque el concierto, el famoso concierto de Coachella, es 2 fines de Ujú, semana, abarca una gran cantidad de artistas, diferentes géneros, y ahí queda el concierto, 2 fines de semana, y ya termina, si lo queremos ver así, la temporada de conciertos por los mismos costos que eso genera, ¿no? Y lo que usted está diciendo, que muchas veces es el mismo grupo poblacional que va a los conciertos, entonces de esta forma ellos están evitando que haya un desgaste en la economía de California y se ahorra bastante en ese sentido, ¿no? ujú. Y de hecho, si nos vamos, eso no es parte de la clase, pero también a veces cuando hay mucha sobresaturación de mercado, como esto es un fallo de mercado, entonces el exceso de oferta y el exceso de demanda son fallos de mercado, entonces a veces necesitan intervención del Estado. Cuando hay un fallo de mercado que no se puede solucionar, entonces tiene que intervenir el Estado. ¿Ya? A veces poniendo restricciones, poniendo más impuestos, o sea, como bloquear un poco más para que empiece a disminuir la oferta. Ajá, sí, pero todo eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos la microeconomía. Sí, Michelle. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Pues yo ya adelanté un poco en la tarea que usted dejó para este día. No sé si me escucha. Sí, 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 le escucho. Y sí me pareció triste, la verdad. O sea, uno sabe que la economía en el país está mala, ¿verdad? Pero ya investigando, o sea, solo se reporta que ha habido un 2,6% de crecimiento del PIB, perdón, Ujú, del año pasado, en comparación a los otros países de Centroamérica, que Guatemala y Costa Rica del 19,7%. Se dice que post pandemia ha sido uno de los porcentajes más bajos que hemos tenido en el país, porque han habido muchas tasas de déficit, ¿verdad? Ya sea que la manufactura no nos está ayudando a lo que es la producción, pues lo que en sí necesitamos, pues porque la mayoría de nuestro país no produce, sino que todo es
eh, abastecido por otros países, ¿verdad? Entonces, tristemente, hay países hermanos, como les digo, Costa Rica es un país, la verdad que bien desarrollado, un poco más desarrollado que nosotros. Incluso la cantidad de bienes, creo que es uno de los parámetros que nos pedía investigar sobre el PI normal aproximado, o sea, andamos manejando aproximadamente unos 35.000 millones, algo así logré localizar. Entonces, sí es algo triste. Y este año, pues, ha sido peor que el año pasado, ¿verdad? Entonces, no nos espera La un verdad futuro. tocó un tema bien importante, o sea, y esa es una de las cosas que, por eso es la tarea, se van a dar cuenta de que el país realmente, como productor, si yo les pregunto, dígame tres rubros donde el país produce mucho, 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 mucho más que otros países, o sea, nos costaría trabajo, ¿verdad? Encontrar tres rubros, porque aquí hay agricultura, sí, eh, el café, por ejemplo, es uno, pero no somos, y de hecho nuestro café es sumamente bueno. No sé si qué opinan ustedes, pero a mí realmente me gusta más el café salvadoreño que el colombiano. Pero la cuestión es que no tenemos nosotros el impulso para poder nosotros exportar. Porque tal y como lo dijo la compañera Michelle, nosotros importamos demasiado, o sea, mucho, mucho, pero nosotros productores, y de hecho nosotros antes, ¿vea? En la época de los 80 o por ahí, éramos el país número uno con el mejor algodón del mundo. Éramos el país número uno en exportación de algodón, pero a raíz de la reforma agraria y todo lo que vino después, entonces empezó a caerse. También éramos uno de los principales productores de café, también, o sea, lo mismo, y el desarrollo, entre comillas, ha ido moviendo los rubros hacia otros lados y se han descuidado. Entonces, ya un país que somos autosuficientes nosotros, no. Y ahí, por ahí viene el asunto. Entonces, como nosotros somos un país demasiado dependiente y dependemos mucho de la ayuda económica externa, entonces ahí ese es parte del estancamiento que hemos tenido nosotros. No sé si le contesté ahí más o menos la pregunta, pero sí, sí es una lástima. En cuanto al Producto Interno Bruto, creo que lo tienen claro, o sea, es el indicador y eso lo puse acá para recalcárselo, solo es el Interno Bruto, solo es el indicador económico que nos va a saber para saber cuánto producimos, o sea, cuánto produce el país. Entonces, ¿y para qué nos sirve a nosotros saber cuánto produce un país? Para saber cuánta riqueza se genera dentro de ese país, ¿sí? Aunque no nos diga para quién va, pero sí solo podemos saber cuánto produce. Sí, Ariel, Una consulta, doctor. dígame. ¿Qué valores no se incluirían a la hora de estar creando un Producto Interno Bruto? ¿Qué datos económicos podrían obviarse? ¿Existe eso? ¿O todos los datos económicos reales? No, por Pues, eso quizás me voy a saltar toda esta parte, porque esta parte solo es teórica, pero esto es en sí la fórmula para calcular el PIB, y esto es lo que más me interesa que se lleven. El Producto Interno Bruto consta sobre el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones menos las importaciones. Eso es lo que incluye. Y si nos ponemos a desarrollar qué es cada uno, el, el PIB es el consumo. O sea, todo lo que se consume dentro de la región. Las inversiones son todo lo que hacen las empresas para hacer funcionar la empresa. ¿Sí? Todo lo que invierten las empresas para funcionar. El gasto público es todo lo que gasta el Estado. O sea, todo lo que gasta en salud, en salarios, en transporte, todo el gasto público, o sea, todo lo que gasta el gobierno. Y las exportaciones menos las importaciones
nos va a dar el producto real que se consume acá. O sea, eso es, por eso se quitan las exportaciones del Producto Interno Bruto. Entonces, bueno, aquí, esos son los componentes. O sea, el consumo es el gasto privado en consumo de hogares. El gasto privado es el gasto privado en inversión, o sea, tanto lo que invierten las empresas y lo que invierten los hogares. O sea, en pocas palabras, aquí está el consumo de todo, tanto el consumo empresarial como el consumo que se hizo dentro de los hogares, o sea, cuánto se gastó. Los gastos del Estado involucra todo el consumo, todo lo que gasta el Estado para funcionar él mismo, los salarios, las inversiones, las alcaldías, o sea, todo lo que gasta el Estado. Y la resta de las exportaciones menos las importaciones, entonces nos va a dar las exportaciones netas, porque al final lo que se interesa es eso, o sea, lo que realmente se exporta, no lo que se importa, porque eso no fue producido en el país, ¿sí? Por eso es que se restan, porque no nos interesa todo lo que se importa. La cuestión es que como el país, tal y como lo dijo la compañera, tiene mucha importación, mucha importación. De hecho, eso lo van a ver ahí en el cuadro, pero si nos comparáramos con Honduras, por ejemplo, Honduras es uno de los principales, ahí se van a dar cuenta, eh, exportadores de coco. O sea, ellos al ir a Honduras, de hecho, van a ver unas plantaciones gigantes, pero gigantes de coco, porque son uno de los principales exportadores, es el motor, uno de los principales motores de Honduras, las plantaciones de coco y banano. Doctor, Ujú. perdón, lo que sí había leído yo bastante ahí digamos, por lo menos en nuestro país, ¿verdad? Que decía que el desempleo ha venido a producir una disminución marcada en lo que es el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Porque como usted mencionaba, que nosotros éramos los productores de bastantes, del algodón y todo, pero hoy en día, pues, el desempleo está a la vuelta de la esquina, entonces si no hay recursos, o sea, cómo vamos a producir, ¿verdad? Entonces todo eso viene a dar un gran auge de disminución en nuestra economía. Y una vez no logremos solventar eso, no va a haber Y, y de, mejoría para de nuestro hecho, país. eh, ahora que se han ido muchas familias para otros lugares, se está dando bastante pero eso es un tema social. Familias enteras que prácticamente viven toda su vida de puras remesas, o sea, de lo que les mandan, simple y sencillamente, y no es que vivan en condiciones económicas sumamente bien, buenas, ¿verdad? Sino que se han acostumbrado tanto a recibir las remesas y de sobrevivir de las remesas que no los motiva, no tienen una motivación real para ir a buscar trabajo. O sea, entonces no generan nada aquí en el país, simple y sencillamente consumen algo que no se produjo acá y eso también impacta en el Producto Interno Bruto. También desde lo que venimos charlando, también hablaron sobre los informales. Los empleos informales no caen dentro del Producto Interno Bruto porque no es algo que se declara, no es algo que paguen IVA, por ejemplo, entonces no hay forma de cómo rastrearlos. Y aparte de esos y de los que sí se rastrean, otro de los fallos dentro del Producto Interno Bruto es que no recoge tampoco la información sobre las evasiones fiscales. O sea, porque de los que sí declaran y de los que sí entran dentro del Producto Interno Bruto, tal vez se saltan eso porque no están eh, bueno, se están lavando el dinero o sea como sea, no lo declaran como debería de ser y se están saltando, hay evasión fiscal y todo eso. Ese es otro de los fallos también. Aunque realmente si nos ponemos así, el PIB es de las mejores, pero no es perfecta. Y no es perfecta por todas esas limitantes, pero es la que más se acerca a una estimación real de la producción y riqueza de un país. Pero en sí, prácticamente dentro de la economía, toda la economía son supuestos, son teorías, no es como la matemática que son exactas, pues como la medicina igual tampoco es nada exacta, ¿verdad? Entonces, así es la economía también.
Doctor, ¿Qué es el mejor indicador? Sí, es el mejor indicador hasta que surja otro, ¿verdad? Pero que tiene sus limitantes, sí tiene sus limitantes. también ahí creo que se incluye el trabajo no remunerado, ¿verdad? Sí, Que el es trabajo informal. una, ajá, pero también es que Ujú, ujú. es que en realidad no sé si clasifica como informal o existe una diferencia como tal entre el informal y el no remunerado, Fíjese porque yo que lo había leído que era en diferente. economía, también pudiese ser un trabajo no remunerado, por poner un ejemplo. Eh, el que no genera dinero, eh, por poner un ejemplo, un paciente que está encamado y que ese paciente encamado ya con una enfermedad terminal, entonces un familiar X o varios familiares tienen que hacerse cargo de ese paciente. Entonces, por pasar con el paciente 24/7, no pueden trabajar, ¿sí? Pero tampoco a nadie les paga por cuidar a ese paciente. Entonces, ese se convierte en un trabajo no remunerado, que hablarse sobre trabajo directamente no remunerado, fuera de informal, porque no es informal, de ahí no saca ningún dinero él. Simple y sencillamente, él, por dedicarse a cuidar a su pariente, no puede producir y se convierte en un trabajo no remunerado, ¿sí? Gracias. Entre las definiciones del PIB están dos. Está el PIB nominal, acá, y el PIB real, y el PIB por cápita. Así lo van a encontrar ustedes. Van a ver acá que esto está centrado más que todo en el PIB y en los ciclos económicos, que es lo siguiente. Pero el PIB nominal es el que va a medir la producción de todos los bienes y servicios utilizados en el periodo actual, y la diferencia en sí lo van a ver entre el nominal y el real es de dónde se basa, porque este se basa en cuanto a los valores, el PIB nominal va a incluir la producción de bienes y servicios, pero con precios actuales, precios del periodo actual. En cambio, el real mide lo mismo, o sea, mide siempre toda la producción de los bienes y servicios, pero utilizando los precios de un año base, que en El Salvador, para el caso de El Salvador, el año base es el 2014. Se preguntarán por qué el 2014. Porque el 2014 hasta el momento se ha considerado como que ha sido el gol estándar, como un año de altísimo crecimiento económico. Entonces ese es el gol estándar. Por eso es que todo se compara contra el gol estándar. Sí, que para el caso de El Salvador no ha variado porque ha sido el 2014. Y de hecho aquí les puse, o sea, que es un año donde hubo un alto crecimiento económico. Sí, entonces esos son los dos tipos de PIB. Ah, y el PIB per cápita, que el PIB per cápita simple y sencillamente sacan el PIB nominal y ese lo van a dividir entre la población de la región de donde sacaron el PIB. O sea, para sacar el PIB per cápita, por ejemplo, si averiguan el PIB del Salvador, ese dato del Salvador se divide entre la población y ese es el PIB per cápita. Este creo que no tiene mucho, pero esos dos sí. Y la diferencia real es eso que les decía, que aquí se van a utilizar en los precios del periodo actual y aquí los precios del año base, que para la región ha sido calculada. Para el caso de El Salvador es el 2014. Para otros países puede ser otro año, pero todo se va a comparar contra él. El deflactor implícito del PIB es dividir el PIB nominal entre el PIB real. O sea, lo que encuentren aquí lo van a dividir sobre el real y ahí le va a dar el deflactor. ¿Qué mide el deflactor? Es simple. Acuérdense que estamos hablando de precios reales contra precios del año que lo estén midiendo. Entonces, ¿qué nos dice el deflactor? Quiero ver si entendieron acá. Aquí el deflector, si dividimos este con este, lo que nos va a dar es la inflación. Aquí está, solo nos da la inflación que se ha experimentado durante ese periodo, hasta el año que nosotros la calculemos. Y se expresa así, o sea, si el año base es 2014 para el caso de El Salvador y el PIB nominal y el real se corresponden al 2018, entonces el resultado que nos dé ahí
se va a interpretar como la inflación acumulada durante el periodo, desde el 2014 hasta el 2008, hasta el 2018. ¿Sí, Carla? Doctor, ¿cómo se menciona Espérame, y le cómo oigo cortado, le oigo deciden, cortado. cómo seleccionan el año base y cómo deciden cambiarlo? O sea, ¿cada cuánto Ah, cambian ese año base? fíjese que, muy buena pregunta. De hecho, eso hasta la fecha ahorita todavía no ha habido un año con mejor crecimiento económico por lo menos para El Salvador, para el caso de El Salvador, más que el del 2014. Entonces, ahorita todavía no ha habido como un incentivo para poder modificarlo. Por eso es que sigue siendo el del 2014. Pero en la teoría dice que si se encuentra que ya, por ejemplo, ahorita estamos en 2025 y en el 2025 fue un año de altísimo crecimiento económico y superamos el precio del año base. Entonces entonces se toma en consideración que pudiese ser que el 2025 lo ocupemos desde hoy en adelante para realizar como año base, ¿sí? Pero lo hacen en el consenso. Esa no es una decisión que se toma en una sola instancia, sino que se toma a nivel del Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, es un consenso de ministros y ahí deciden si lo van a ocupar o no lo van a ocupar. Pero primero tienen que encontrar a alguien que supere ese margen, ¿sí? Pero así se hace. A veces también en otros países lo hacen cada 10 años, ¿verdad? Cada 10 años lo analizan y ven si encontraron alguno que sobrepasó, pues veamos si se puede ocupar. Y si se puede ocupar, lo ocupan y si no, seguimos ocupando el que ya teníamos. Pero así, de esa forma se modifica el año base. ¿Sí, Ariel? Siempre con lo mismo que preguntaba Carla, o sea, y comprendo perfectamente desde que antes usted lo explicaba cómo se hace, pero no se toman en cuenta eh, solamente el crecimiento económico como tal, no se toma en cuenta contextos Ujú, externos ujú, que pudieran haber afectado, porque, no sé, ujú. digamos, en algunos países, posterior a la pandemia, el PIB y la inflación económica disminuyó y han tenido crecimientos exponenciales por diferentes razones como migración, tecnologías nuevas, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, Exacto. ¿no se tomaría en cuenta eso o solamente, porque de acuerdo con usted lo acaba de decir, pareciera que como solamente se toma el tema económico y quizás es No. comprensible, pero Ujú. ¿qué otros factores así puntualmente se podrían De tomar en hecho, cuenta para de hecho cambiar? para eso es el consenso. O sea, ahí no sé si me entendieron, pero para eso es el consenso. Porque tal y como le dijo Ariel, si no hubiera consenso, entonces no hubiese necesidad, solo agarramos al Ministerio de Economía y él decide por qué y lo agarran y se acabó. Pero no, hay un consenso de todos los ministros, porque de repente analizan desde el punto de vista social, económico, ambiental, educativo y desde todos los puntos de vista porque lo que van a buscar en ese consenso realmente es si ha habido algún ente externo que solo ese año vamos a tener y que ese es el que ha influido directamente sobre el crecimiento económico tan exagerado que se dio en ese año. Porque si al final encuentran, póngale cualquier cosa que se les venga a la mente, una que se desarrolló aquí, por ejemplo, este es un ejemplo irreal porque no es real, que en el 2021, por ejemplo, que se implementó la vacuna de COVID. Entonces, el laboratorio que iba a desarrollar la única vacuna del COVID que existía, decidió trasladarse a El Salvador y aquí la iba a producir para todo el mundo, ¿sí? ¿Cuánto creen que la implementación de que esa tecnología se hubiese hecho en El Salvador, cuánto iba a generar de ingresos para el país? ¿Cuánto? O sea, dentro del Producto Interno Bruto, el Producto Interno iba a disparar al 200% de lo que lo tenemos ahora, ¿sí? Pero ¿cuánto iba a durar? Lo que duraba la pandemia y mientras estuviese consumiendo la vacuna dentro del ámbito global. Ya cuando la pandemia pasara, todo va a regresar a lo normal, pues. Y hasta la empresa que se vino a fabricar la vacuna aquí al país ya se fue del país, ¿sí? Entonces, para eso es ese consenso,
para buscar si hubo algo que realmente solo iba a inyectar a la economía en ese momento y que después ya todo iba a regresar a lo normal, porque ese es un sesgo, en economía lo llamamos sesgo. Sesgo, eso es algo que solo es un error. O sea, si nosotros agarramos el precio de base ese, sería un error grave agarrarlo, porque no va a ser un dato real, porque no nos va a decir realmente cómo creció la economía en situaciones normales. ¿Sí? No sé si contesté la pregunta ahí. Sí, muchas Sí, gracias. Carlos. Ujú. Sí, le escucho. Eh, Maestro, si el banco, ujú, tengo una duda, si el Banco Mundial, por ejemplo, dice que El Salvador ha crecido 2,6% y dentro de su descripción menciona, por ejemplo, que el país es productor de café, caña de azúcar y remesas, entonces, ¿cómo entender o cómo interpretar el dato que el Banco Mundial ha dado con respecto al PIB? Porque se supone que el Banco Mundial, a pesar de que dice que El Salvador es productor o dentro de las principales actividades económicas que tiene, son las remesas, el café y estas cosas, el valor de PIB que él ha calculado le ha quitado el dato de las remesas. ujú. Sí, sí, no le entendí muy bien la pregunta. La pregunta es que si el PIB que ha calculado el Banco Mundial Le le ha ha quitado restado las las remesas. remesas. ¿Sí? Ajá, sí, 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 tienen ¿verdad? que. Sí, tienen que. Perfecto. Sí, 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 sí. O sea, porque si no, entonces lo pusieran como Producto Nacional Bruto. Ah, Perfecto. no, y Gracias, si le maestro. han puesto PIB, le tuvieron que haber quitado las remesas, porque tuvieron que haber Perfecto. hecho el último apartadito de ahí, que es la resta de las importaciones sobre las exportaciones. Sí, sí se lo han quitado. Porque ahí Eh, lo que les importa para el PIB es las exportaciones netas, nada más. Pero hablamos de exportaciones netas, no importaciones. De hecho, las tienen que quitar. Correcto. Gracias, Ajá. maestro. Y de hecho, esa es una de las preguntas que les iba a hacer. ¿Por qué creen que es necesario el PIB? Para el caso de El Salvador, por ejemplo. ¿Para qué es necesario el PIB? Hablando de manera global. Stanley, Es como o sea, ¿para qué les interesa? es una forma de cómo medir el crecimiento económico del país. Acuérdense que el PIB lo que mide es lo que el país produce, la riqueza del país. Para el caso de El Salvador, acuérdense que de dónde se financia El Salvador, o sea, aparte del presupuesto nacional, pero el presupuesto nacional, ¿de dónde lo agarran? Eso lo vamos a ver más El adelante, ya más PIB. a fondo con la planificación, cuando veamos el tema del gasto en salud y todo eso. Pero es de préstamos internacionales, a través del Banco Mundial, a través del Fondo Monetario Internacional, ¿vean? Entonces, para eso sirve el PIB, para que las empresas o los organismos grandes se fijen en el país y vean cuánto podemos producir, porque al final esas grandes empresas no prestan de gratis, o sea, todas las empresas siempre van a generar intereses y una de las cuestiones que les importa a esas grandes transnacionales es la capacidad de pago del país. ¿Sí? Sí, Carla. Sí, es que ahí me surgió una duda. Es que Ujú, dentro de lo que estaba leyendo mencionaba que en los países de Latinoamérica el presupuesto general de los países, por lo menos en Latinoamérica, ronda alrededor del 20-25%. Los europeos ronda del 40 al 50% del PIB. Entonces, ahí es donde yo me imaginé que si solamente el 20-25%, lo demás es financiamiento, o sea, lo que ujú, da ujú, la ayuda externa. Pero, ujú, pero parte de ese presupuesto se tiene que generar al PIB, o sea, no todo puede ser préstamo. O, ujú. Sí, por eso, eso, como adelanto, pero eso lo van a entender bastante cuando veamos lo de las políticas fiscales. Cuando más adelantito se lo voy a medio explicar, pero no las políticas contractivas o la política expansiva, porque eso son inyecciones que hace el Estado para que tal vez que el país produzca en base a si han leído lo que es la clase, entonces van a ver lo de los ciclos económicos. Entonces, lo de los ciclos económicos sirven y ahí interviene el Estado,
porque el Estado lanza políticas expansivas o políticas restrictivas, ¿verdad? Dependiendo de en qué parte del ciclo económico estemos, ¿sí? Entonces, para eso es, para tal vez incentivar al país a que produzca más. Sí, Ariel. Sí, con respecto a eso del ciclo económico, a mí me surge una duda, hablando de Ujú, lo que usted acaba de decir de qué tan atractivos en teoría somos para la ayuda, ¿verdad? O qué tan, bueno, como es como, no sé, si estoy mal, pero lo entiendo como cuando nos prestan una tarjeta de crédito, que ujú. supuestamente ven nuestro salario y ven nuestro famoso capacidad crediticia La para capacidad luego de pago. nosotros poder, exacto. Entonces lo entiendo de esa forma, quizás hablándole de un tema más pequeño. Pero en cuanto a Ujú, los ciclos económicos, me queda la duda porque dice la definición que se ponía que son variaciones periódicas en la actividad económica de un país, pero esas ujú. variaciones periódicas son las mismas trimestrales y anuales o son diferentes. No, siempre se va a dar. El ciclo siempre es continuo, o sea, siempre vamos a tener el auge, siempre vamos a tener el techo, siempre vamos a tener la recesión, siempre vamos a estar así. Entonces, las políticas que ocupa el Estado son para que el impacto en la población no sea muy evidente, o sea, para que la población no resienta mucho, por ejemplo, cuando estamos en recesión, ¿verdad? Cuando estamos en recesión, que la población no le impacte mucho la recesión. Y cuando que estamos en política de expansión, entonces que se expanda más, o sea, hasta donde llegue, ¿verdad? Ujú. Aquí lo que les quería explicar solo es cómo sacar el PIB, porque por lo general a ustedes no les va a tocar sacar el PIB, ¿sí? Entonces ustedes lo van a encontrar, así como van a hacer el ejercicio en la tarea. Van a encontrar que el PIB nominal es de tanto en tal año, tanto en tal otro y así. Van a encontrar las tasas y van a encontrar el PIB real, ¿verdad? Entonces, el PIB, acuérdense que uno contiene datos del precio actual, que sería el PIB nominal. Solo eso quiero que se lo lleven bien claro. El PIB nominal es el Producto Interno Bruto calculado a precios actuales, no del año base, sino que de los actuales. Y el PIB real es el que lo calcula, pero a precios del año base, ¿sí? Entonces, y aquí para el año del Salvador es el año 2014, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Por eso que quería que tuvieran la calculadora. ¿Cómo van a sacar este 8.9? ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcular las tasas de crecimiento? Va a ser así. El PIB más reciente menos el PIB más antiguo entre el PIB más antiguo. Y como lo que quieren es tasas, entonces lo van a multiplicar por 100. Siempre que les abren de tasas en cualquier ámbito, es el dato que les dé multiplicado por 100. Entonces, si nos vamos acá, solo a manera de ejemplo, y queremos sacar el 6.3 acá, entonces ¿cuánto es el PIB más reciente? El PIB más reciente sería, aquí ahí me disculpan que los puntos y coma, ¿ves? Aquí esto lo agarré de Sí, sí, Europa, sí. entonces allá en Europa el punto es coma y el coma es punto, pero sería diecisiete mil Permíteme. once para que lo hagamos así en el teléfono, ah, para que sepan ahí. Vamos a calcular el del 2007 acá, en el PIB, en el primer cuadro. Entonces sería ese 17.011.75 y acuérdense la tabla, perdón, la fórmula que es esta de acá, menos el PIB del año pasado, del año anterior, que es el del 2006 menos 15.999.99 igual 1.011.76. Y eso lo van a dividir entre el PIB del 2006 que siempre es el más antiguo. Sería entre 15.999.99 igual 0.0632350. Y esto como lo quieren en tasa, entonces lo van a multiplicar por 100. Y al multiplicarlo por 100 les da 6.32. ¿Sí?
Entonces ahí lo dejan en solo con un dígito y ya les queda este 6.3. Y así de esa forma se puede ir sacando las tasas de cada uno. No sé si aquí solo es la aplicación de esta fórmula en cualquier cuadro que ustedes encuentren así, porque a ustedes lo que les importa es la tasa del PIB. Entonces, porque esta tasa lo que les mide es el crecimiento, porque ¿qué significa? Y eso sí quiero les quede claro. La economía es fría, porque ocupa datos, y los datos no dicen nada, o sea, más que un número, ¿sí? Lo que me interesa a mí es que ustedes puedan interpretar esos datos, ¿sí? Porque al final lo que a ustedes les interesaba, si nos metimos al 2007, lo que les interesa a ustedes acá es cuánto ha crecido del 2006 para el 2007. Y eso es este dato que les acabo de dar acá, el 6.3. Ese 6.3 es lo que les dice cuánto es la tasa de crecimiento que ha habido de un año para otro. Y para eso les dejé la fórmula ahí, para que ustedes puedan, porque esto lo van a encontrar ustedes y lo van a encontrar así tal cual más o menos lo ven acá. Y ustedes, si ya se lo han calculado, pues ya saben qué es y qué significa eso. O si no está calculado, ustedes lo pueden calcular. Solo ahí está solo ocupan la fórmula. Por eso quería que se lo llevaran así. No sé si hay alguna duda acá. Sí, ¿cómo se interpretaría? O sea, que del año 2007, si en el año 2006 dio 8.9 y en el año Ajá, 2007 dio 6.3, significa que hubo un crecimiento menor en un comparación al crecimiento. año 2006. O Ajá, sea, exacto, exacto, ajá, y exacto, cuando es tal y como lo acaba negativo, de mencionar. ese menos Cuando es negativo, aquí 2.1 hubo déficit. Ahí déficit. eso quería. Y muy bien, por eso me gusta este grupo. Este, eso quería que se fijaran. Y de hecho, por eso es que agarré esta tabla, porque aquí hay un déficit. Aquí lejos de haber crecimiento, aquí hubo un decrecimiento. Aquí la economía cayó. Ujú. Sí. Ahí tiene razón, cuando le salga un número negativo es porque lejos de crecer, ahí decreció, ahí se estancó. Es más, o sea, hasta perdió la economía, lejos de crecer, bajó. Sí, O sea, doctor, excelente, disculpe, excelente. Ujú. disculpe, doctor. Entonces quiere decir de que independientemente, o sea, no sé si lo malinterpreto yo, pero entonces quiere decir que aunque hubiese crecimiento, no necesariamente implica que haya una mejora para la población. E No, 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 igual, no. ahorita como es. Exacto, Mm, exacto, tal y como lo menciona. Porque acuérdense, el PIB solo mide la riqueza, nada más. O sea, cuánto produce. No le importa quién se benefició, quién no se benefició, a quién le cayó, o sea, no, nada, nada, nada. Solo mide eso. Por eso es que el PIB sí es un indicador de desarrollo económico, pero no es eso, es lo que estuvimos hablando en la clase pasada, que crecimiento económico no significa desarrollo económico, porque el crecimiento exacto. económico solo nos muestra qué capacidad tiene la región para generar recursos, bienes o servicios, nada más, y generar riqueza, ¿sí? No le importa aquí cómo se distribuyó la riqueza, O porque el sea, no, desarrollo no es. económico es el que ve eso. El desarrollo Exacto. económico es el que ve la distribución de la riqueza. Ajá, Ok, de correcto. cuánto Sí. produjo la O sea, población y de la capacidad productiva, cuánto recibió la población. Ese es es desarrollo económico. ajá, Ujú, pues, correcto, sí, ujú. porque me llamó la atención la frase que usted dijo, que eran Sí, números fríos. Entonces, sí. por eso la interrogante que tenía. No, no, y por eso mismo es que les recalco acá que lo que me interesa a mí es que sepan interpretarlo, la interpretación. Ajá. Sí, dígame, Stanley. Tengo una pregunta. ¿Se supone que estas evaluaciones sí se realizan cada 3 meses o las hacen anuales? No, por lo general, ahí como política, por lo general siempre las van haciendo trimestrales, siempre. También las pueden hacer anuales, pero por ejemplo, para el país lo hacen trimestral, ¿ya? O sea, las entidades del país las hacen trimestral porque le importa al país, ¿ya? Pero como ente, por ejemplo, si nos ponemos desde ahí, depende de qué punto de vista. Si ponemos el punto de vista desde el Ministerio de Economía o del punto de vista del Ministerio de Hacienda, a mí me importa trimestral,
Porque cada trimestre voy viendo cómo se va evolucionando mi economía y qué puedo hacer yo para inyectarla, ¿sí? Para mi economía, porque es mi país, ¿sí? Pero si lo veo desde el punto de vista del financiador de los estados, o sea, desde el punto de vista del Banco Monetario, por ejemplo, ahí no, ahí me importa anual. Ahí me O sea que si importa cuánto es la quedamos, capacidad de pago que me tiene ese país, porque si no, mejor no le presto. o sea que si un país está en varios meses negativos, cae en recesión y es como menos atractivo para que le sigan prestando, ¿no? Exacto, sí. O si le van a prestar, le condicionan un montón de cosas. Porque también o sea, los grandes prestadores de dinero para los estados no van a arriesgar su inversión. Entonces ellos analizan bien, bien, bien qué cantidad, porque también a veces piden X cantidad y no les dan esa X cantidad, sino que les dan menos. Y si tienen un mal récord, entonces les dan menos y condicionado. Tal vez si lo normal es que presten para un año, por ejemplo, le prestan solo para 6 meses con intereses más caros y con ciertas condiciones. Pero así es, así es. De hecho, esa es una clase que yo se la voy a dar, de financiamiento y gasto. Esto solo es para que vieran cómo va el PIB nominal y el PIB real, de cómo se puede graficar, ¿sí? Para ir un poquito más rápido. Esto no. Este es un ejercicio de cómo más o menos se saca el deflactor y cómo se calcula el PIB de manera sencilla. Se lo puse así, con cantidades pequeñas. Eh, Eso lo podemos hacer nosotros. Si, acuérdense que el año base es 2014. Para nosotros el año base sería el de la primera columna, ¿sí? Y solo dos años, el 2017 y el 2018. Sí, solo dos productos, solo tenemos frijoles y arroz. Entonces, los precios, la cantidad de producción, estos son en quintales, eran 20 quintales y 40 quintales, 20 quintales para los frijoles y 40 para el arroz. Eso en el 2014, en el 2017 fueron 30 y 45 y en el 2018 35 y 50. Esta es la cantidad producida, ¿sí? Y estos son los precios de los años. Este es el precio del 2014, este es el precio de los frijoles y el arroz del 2017 y este es el precio del 2018, ¿sí? Entonces vamos a sacar el gasto, el gasto nominal en dólares. Entonces, esto lo vamos a sacar multiplicando la A por la B. O sea, aquí, por eso se los especifica aquí. Solo van a multiplicar la cantidad de frijoles 20 por 80, ¿sí? Si lo hacemos en la calculadora, 20 por 80 nos da 1.600. 1600. Ujú, exacto. Entonces, eso es el gasto. Pero ahí solo estamos hablando de gasto. ¿Ya? 20 por 80, 1600. Si multiplicamos 40 por 80, 1600. Y así de forma sucesiva. Si multiplicáramos 30 por 85, nos va a dar 2550. Multiplicamos 45 de arroz, de lo que se produjo de arroz, contra el precio de ese año, ¿eh? 2017 nos da 2025, ¿sí? Y lo mismo para el 2018. Si multiplicamos 35 por 90, nos da 3150. Y 50 por 50 nos da 2500. Entonces, el PIB a precios corrientes sería, como solo tenemos estos dos productos, aquí estamos hablando de la producción. Acuérdense que el PIB mide producción. Aquí porque está simplificado solo a dos productos, nunca va a ser así. O sea, aquí van a sumar miles de productos, pero aquí es para manera de entendimiento, solo dos. Entonces el PIB nominal a precios corrientes, cuando oigan hablar de precios corrientes, están hablando de precios del año que están calculando, ¿sí? Entonces, para el 2014 sería la sumatoria del primer producto con la sumatoria del segundo producto, sería 3200. Si sumamos para el 2017, la producción total va a ser los 2550 más los 2025, ¿sí? Y nos da 4575. Y lo mismo para el caso de aquí, solo que nos va a dar de 3150 a 2500, 5650.
pero acá cambia. Y eso es lo que quería que vieran. Porque este es un ejercicio de lo que estamos hablando de PIB nominal y el PIB real. Entonces, para acá, para el caso de 2014, que es el año base, no va a variar nada. Siempre va a seguir siendo lo mismo porque siempre vamos a multiplicar 20 por 80 y 40 por 40. Y siempre nos va a dar la misma cantidad y siempre al final nos va a dar lo mismo. Pero aquí cambia. Porque acuérdense que ahora no vamos a sacar el PIB nominal, sino que vamos a sacar el real. Entonces, para sacar el real lo vamos a multiplicar por los precios del año base, no por los precios corrientes de ese año, sino que por el año base. Entonces, aquí multiplicaríamos estos 30 de frijoles del 80. año, esto es para lo que se produjo, contra los 80 del año base. Y lo van a multiplicar 30 por 80. Por eso es que le da diferente acá. Sería 30 por los precios que hubieron en el 2014. ¿Sí? Y le va a dar este 2.400. Si multiplican los 45 de arroz, lo van a multiplicar por el precio del año base. No importa si este 2017 estamos hablando de 2023, por ejemplo. O sea, el precio del 2023 lo vamos a multiplicar siempre por los precios que hubieron en el año base. ¿Sí? Entonces al final les va a dar para el caso de acá, al hacer la sumatoria de 30 por 80 y de 45 por 40, al final les va a dar 2.400 y 1.800. Y la sumatoria de estos dos, entonces les va a dar todo el PIB real a precios del año 2014. ¿Sí? Entonces, a ustedes lo que les interesa es el deflector, o sea, implícito del PIB, que es dividir el PIB nominal entre el PIB real, porque a ustedes lo que les interesa es la inflación, porque es este dato de acá surge de dividir el PIB nominal, que era el que ya teníamos aquí, que era 4.575 entre el PIB real a precios del año 2014. Entonces, si dividen ustedes 4.575 entre 4.200, ¿les da? 1.08, 08, 1.08, Ujú, ujú, aproximado, 1.09. 1.09. Ujú. Y eso es la tasa de inflación a precio, o sea, cuánto ha habido de inflación, porque al final eso es lo que les interesa sacar de acá, la tasa de inflación. No sé si hay alguna duda acá. Esto es teoría, es el comportamiento de la macroeconomía, pero mejor me voy a pasar ya a lo que es los ciclos. Los ciclos, los ciclos económicos, no sé si tienen, lo leyeron esto de los ciclos económicos. Los ciclos económicos no es más que decir las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica, o sea, siempre va a oscilar, siempre va a oscilar, siempre va a haber tal cual está dibujado acá. Esta es la ilustración de un ciclo económico. Siempre se parte del fondo, que es el punto más bajo de la economía. La fase tiene cuatro fases. La fase de depresión o fondo, que es el punto más bajo de la economía. Va a haber una fase de recuperación donde la economía va aumentando, va aumentando hasta que llega a un auge, llega a un tope, que hasta ahí puede crecer la economía. Y de ahí vuelve a bajar, eso ya es la recesión, hasta que llega un punto donde volvemos a caer otra vez en el ciclo de depresión y de ahí vuelve otra vez a subir. Y este es un ciclo constante. Antes se decía que no, o sea, hasta que descubrieron que realmente esto ocurría sí o sí, siempre va a ocurrir. Entonces, ¿qué es la fase de la recuperación? Es la fase de donde el ciclo económico parte de un punto, o sea, partiría de acá del fondo, o sea, el punto más bajo. De ahí empieza a como a recuperarse, donde ahí ha habido como algo que activó la chispa para que la economía se empezara a crecer. Y por lo general es algo que ha surgido como un avance tecnológico, pongámosle así.
o algo que hizo que la economía se impulsara y empezara a producir, ¿sí? Por lo general son mejoras tecnológicas. Una mejora tecnológica hace que las empresas empiecen a producir más con menos cantidad de recursos que antes ocupaban. Entonces, eso es un incentivo para invertir. Entonces las empresas empiezan, que estaban estancadas, que no podían pagar salarios, no podían producir más de lo que ya estaban produciendo. De hecho, ya tenían pérdidas porque estaban vendiendo a productos prácticamente al costo, pongámosle. Entonces tienen alguna avance tecnológico que les incentiva a producir más. Entonces van a tener que contratar más gente. Por lo tanto, se va a aumentar el empleo. Esas personas que tienen más empleo, hoy van a tener más dinero para gastar. Entonces, si estas personas que antes no ganaban nada, hoy ya tienen tienen empleo, tienen capacidad de pago, pueden ir a comer a un restaurante. Entonces, van a empezar a ir a comer, por ejemplo, a los restaurantes. Entonces, los restaurantes también, que se veían con producción baja, no tenían mucho personal, o van a tener que contratar más personal también para suplir la demanda que les están dando los otros que estaban trabajando en esa fábrica, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí se va a generar más economía y ahí todo ese es movimiento y todas esas son variaciones que al final van a hacer que la economía vaya para arriba, ¿sí? Hasta que lleguen a este punto de acá, que es el auge. El auge es donde ya no puede crecer más. Y cualquiera pensaría, ¿y por qué no nos quedamos acá? No se puede, porque al final, si hay mucha capacidad productiva, entonces significa que las tasas de desempleo casi no hay, o no hay nada de desempleo, casi no va a haber desempleo cero, porque no va a haber, pero casi todo el que quiere trabajar está trabajando, ¿sí? Y todo lo que se demanda se está consumiendo, ¿sí? Entonces ya no van a poder producir más, o sea, ya la capacidad llegó a un tope, porque todo lo que se produce se consume. Entonces ya no tienen por qué producir más. Porque si producen más, entonces les van a quedar en stock todo porque no lo van a poder vender y no lo van a poder mover. Entonces ahí se estancó. Y ahí, porque ya se llegó al tope. Ya se llegó al tope de la oferta y demanda, llegaron a un equilibrio donde ya no pueden consumir más. Entonces ahí empieza la recesión otra vez. Porque ya no pueden seguir produciendo. Entonces, quiero ver la expansión. Ajá. Esas son las características principales sobre la fase de expansión, donde va a haber un alto crecimiento económico, va a incrementar la inflación, van a incrementar las tasas de interés, incrementa la demanda agregada, que la demanda agregada es lo que se consume, el aumento del ingreso, aumento del empleo y obviamente el recalentamiento se refiere a un incentivo para la economía. Y el auge de la cima es donde ya o sea, las tasas de interés significan a las preferencias y todo lo que les estaba hablando de que ya la capacidad productiva aumentó rápidamente hasta que se volvió plano. O sea, cuando oigan de planos, porque ya no hay, o sea, ya no puede seguir creciendo más. Y todas las expectativas de los consumidores se estabilizaron. O sea, la oferta y la demanda llegaron a un punto de equilibrio. ¿Sí, Ariel? Una consulta. Dígame. En cuál de estas fases podríamos estar quizás en un peligro, no de la caída de los precios, sino de llegar a la inflación, que sería me imagino que sería en esta que está mencionando ahorita, el auge, porque Ujú. entiendo que cuando crece demasiado rápido una economía puede llegar incluso a un abuso de subir demasiado los precios, no sé si estoy mal en eso, Sí. de llegar a una inflación. Pero mi pregunta es, esa parte del auge o la cima, cuando usted dice que no se puede sostener, eh, ¿es tan fugaz o realmente será que No, 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 los... no, se mantiene durante el tiempo, o sea, no es Ah, algo ok. fugaz. Eso ocurre porque tiene que ocurrir se puede mantener durante años ahí en ese auge. De hecho, es una más adelante les puse ahí solo a manera de ejemplo de las políticas, porque una de las políticas es que cuando ya se llega al auge, o sea, estamos en esa, es tratar de mantener lo más posible en el país en esa zona. Inevitablemente en algún punto va a caer, porque va a caer en algún punto. Pero una de las políticas es tratar de mantener el país en ese auge, porque es donde más se está produciendo, pues. Entonces, cualquier gobierno va a querer que el país esté siempre en el auge, pero no se puede, siempre va a caer.
¿sí? Entonces, Ok. de las políticas que el Estado va a tomar es tratar de mantener el país en este pico de acá arriba lo más posible hasta que empiece a caer y de si está aquí en la depresión, tratarlo de sacar lo más rápido que se pueda sacar. Que el paso de la depresión hacia el auge sea lo más rápido posible y que este paso inevitable del auge hacia de nuevo a la depresión, que impacte lo menor posible a la población. Eso es en sí esto es lo mismo que estábamos hablando, solo que especificado. Depresión económica, lo que habló el compañero, estos son los riesgos de caer directamente en una depresión económica. Sí, Milton. Entonces, doctor, sería válido cuando hablamos de de un crecimiento, o no sé si Ujú, es la palabra correcta. Entonces quiere decir de que sí, siempre se va a dar ese ciclo en una economía, ujú. pero cuando se llega a lo que es la parte de de la recesión, no va a llegar a niveles tan bajos como la depresión anterior para volver al crecimiento. O no sé si me equivoco en ese sentido, de que sí va a haber una No, recesión, pero no va a sí llegar va a al haber- punto previo de la depresión en el ciclo anterior. puede ser que no, exacto. Y de hecho esa es una de las políticas que hace el Estado, que puede ser que, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de acá, tal vez, y le podemos poner números, tal vez si esta depresión que aquí y aquí llegó y este de aquí era 100. Si le ponen, si, esto no se pone, no se mide en números, solo es para que tengan una idea visual. Aquí es 100. Entonces, la política que ocupe el Estado, porque este se va a dar, porque se va a dar, es inevitable, pero tal vez esta recesión que se dio aquí ya en este nuevo ciclo, ya con todas las políticas que el Estado ocupó para que no impactara mucho a la población, no llegó al 100 que fue acá, tal vez llegó al 75, por ejemplo, y lo dejamos acá. Obviamente, un 75% de recesión no va a ser como un 100 que fue aquí. Y ahí depende de todas las políticas. De hecho, eso es lo último que les puse acá, que es los ciclos económicos expansivos. O sea, cuando los ciclos expansivos es cuando estamos estimulando para que el crecimiento de la depresión hacia arriba sea más rápido. Entonces, acá el ciclo económico es cuando expansivo, es cuando se da el desempleo es más bajo, los precios y salarios están más altos, hay una rápida demanda agregada, o sea, la gente consume más y obviamente entre más consume va a haber más inflación. Eso es inevitable. O sea, la inflación es la subida de precios. Y entre más consume, más caro las cosas, ¿sí? Cuando hay, eso lo van a entender en la próxima clase, pero entre más se consume, los precios tienden a subir. Cuando algo se demanda bastante, va a subir el precio, inevitablemente, porque siempre va a haber inflación. Y en el ciclo económico contractivo es lo contrario, es cuando vamos con tendencia a la baja. Entonces aquí el desempleo va a ir en alza, o sea, vamos a tener más desempleo, los precios y salarios o quitan, o sea, la gente va a dejar de ganar, o los salarios van a tender a disminuir, y esto va a provocar que los precios, al contrario, porque si la gente no tiene mucha capacidad adquisitiva, no va a poder gastar mucho y lejos de estar consumiendo, van a estar tratando de no consumir. Entonces las empresas lo que van a hacer es bajar los precios, pues decir, o sea, si a este precio no me compren, mucho menos si le subo, pues mejor le bajo. Y van a bajar casi que al costo de producción, ¿sí? Es como que, por ejemplo, ¿cómo creen, si les hago la pregunta acá, cómo creen que están los precios aquí, en este nivel, en el nivel de depresión, los precios están altos o están bajos? Bajos. Bajos. Exacto, sí, tienen que estar bajos, porque si no los ponen bajos, o sea, las empresas quiebran porque nadie se los va a comprar y todo el producto les va a quedar ahí en stock o se les va a arruinar si es producto perecedero porque no lo van a vender, no lo van a mover. En cambio aquí, los precios, ¿cómo creen que están? Aquí en el auge están sumamente altos porque la gente los está demandando a granel, pues. Ujú. Entonces aquí, no sé si les puse, yo creo que no, pero no. Pero aquí, en esto de los ciclos económicos, aquí es donde interviene el Estado.
Entonces, como les digo, eso lo vamos a ver cuando veamos las políticas fiscales. Pero la política fiscal, y por eso quería que entendieran lo del ciclo económico, porque de acuerdo al ciclo económico es que se basan las políticas fiscales. La política fiscal es cómo un país o una región ayuda a la economía. Y en resumen, la política fiscal se basa en el ciclo. Si estamos en depresión, la política fiscal va a ir encaminada a sacar el país lo más rápido posible de esa depresión, a incentivar la economía. ¿Cómo lo va a hacer? Por ejemplo, quitando impuestos, generando préstamos para microempresarios a intereses bien bajos. O sea, lo importante, lo que quieren aquí es que sacarlo del hoyo, o sea, que el país empiece a producir y empiece a subir la economía. Cuando se nos encontremos aquí en el periodo de recuperación, la política fiscal que va a agarrar el país es a tratar de que la economía siga creciendo, siga creciendo. Cuando lleguemos al auge, la política económica del país va a ser tratarlo de mantener lo más posible en este auge, a que no entre en recesión. Y cuando entremos en recesión, a que la recesión sea mm, como el ejemplo, que tal vez si aquí fue 100, aquí va a ser 75, pues para que no impacte mucho en la población. Sí, Carla. Doctor, para entenderlo en contexto, con el fenómeno que se está dando en Estados Unidos, o sea, tiene que ver el hecho de que él impusiera impuestos más altos a ciertos países por la importación de ciertos productos y Ujú. cómo eso impactaría la economía, hablando de todos los elementos macroeconómicos que estamos hablando. De hecho, fíjese que en sí, en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, también acá, se consumen bastante producto chino, bastante producto taiwanés. eh, Japón no mucho, pero donde es China y Taiwán, sí. Entonces al país a Estados Unidos, por ejemplo, no le interesa que se estén consumiendo mucho lo de allá, pues. Entonces, como esos son parte de tratados internacionales, políticas extranjeras y cosas que no sabemos nosotros, pero eso es lo que está haciendo, poniéndole aranceles más grandes es como tema político, yo lo siento así, o sea, no es tanto como para inyectar a la economía, porque si nos vamos a cultura, la gente de Estados Unidos son bien patriotas, entonces de repente si a ellos les dan a elegir entre por ponerlo así, en un ejemplo burdo, pero vale. Es el iPhone y contra el Samsung, la mayoría de gringos reales van a preferir el iPhone. O sea, ¿por qué? Porque es un producto local en contra del producto de Samsung, pues que no es un producto local. Entonces, no, aquí hay otro tipo de cosas, más que todo cuestiones de otro tipo, pero no lo siento yo como que lo está haciendo para, por en sí el tema económico. De hecho, Estados Unidos produce y produce y produce bastante. Bastante. De hecho, él es autosuficiente. No necesita de préstamos de nadie para subsistir porque produce bastante. Entonces aquí ya entran otro tipo de temas políticos Interés. más que todo. Ujú. Ujú. Sí, o sea, no es como nosotros los países de Latinoamérica que dependemos bastante de préstamos y de hecho, dependemos de Estados Unidos, pues, bastante, pues. Ahí sí Aplicaría entraría más entonces, perdón, aplicaría más un poco entonces el ejemplo de México, que tenía una refinería nacional que estaba en velocidad baja y lo que hizo fue eliminar las extranjeras y potenciar la refinería nacional y ahora producen su propio combustible, que eso sí ujú, potenció internamente el ujú. consumo de... Ujú. Excelente ejemplo. Sí, excelente. Sí, sí, ahí sí, porque ahí sí están buscando realmente el desarrollo económico del país, no por temas de política, sino que están buscando el desarrollo, porque el desarrollo es de todo lo que el país produce, cuánto le va a regresar a la población. Obviamente les sale mejor porque genera más ingresos, más empleo y todo, producir ahí su propio petróleo y sacar provecho de lo que ellos tienen a estar importando, pues. Ujú.
Eso es lo que les quería explicar en esta clase. Espero que les haya quedado todo claro. Igual, de todos modos, siempre vamos en las demás clases. Aquí porque he estado saltando de clase en clase, porque las preguntas han ido así, ¿verdad? Pero no les hablé un poco sobre las políticas fiscales, pero eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, creo que es en el módulo 2 donde ya tratamos política. En el módulo 3 realmente, donde tratamos esto. Y creo que ya van a comenzar también la clase, la siguiente. Así que para mí ha sido un placer acá. Cualquier cosa que necesiten, dudas o algo, háganmelo saber. Yo siempre estoy bien pendiente. Y les voy a dejar publicado todo lo que se va a tratar para que tengan una idea de cómo va a quedar la estructura de todo el documento final. ¿Sí? Ok. Muchas Pasen buenas gracias. tardes. Buenas tardes.